diezmado. Gurises, ¿cómo están? Bueno, la idea de la clase de hoy, como les dije, es tratar de conversar un poquito sobre los problemas de investigación que han ido pensando. Yo supongo que ya han tenido clase con... Ay, están justo entrando todos ahora. Ya han tenido clase con Mercedes, así que supongo que capaz que ya les ha dado algún ok o por lo menos han visto algo del proyecto. Si no, por lo menos la idea es familiarizarme con los trabajos que van a hacer. ¿Tá? Así que no sé quién quiere empezar, puede levantar la mano, hacer lo que quiera, activar el micrófono y arrancamos a contarme los problemas de investigación que van a hacer. Hola, ¿qué tal? Bueno, fueron al mismo tiempo. Dale vos. Porque no sé si me puedo quedar toda la clase, estoy con compañía. Dale. Ayer tuvimos clase con Mercedes Rodrigo, pero nos estuvo explicando todo, el martes, todo lo de APA, de la norma APA, que Bien. fue súper clara con todo, estuvo muy bueno. ¿Vieron la norma APA con ella? ¿Vieron cómo citar, parafrasear todo eso? Sí, Está. nos hizo una presentación. Me ganó de mano porque yo se los iba a enseñar, pero bien. Sí, ella dijo igual que probablemente vos lo ibas a comentar. Y además le dijimos que ya nos había subido el material también. Pero ella lo que hizo fue, armar una presentación y resumir, que estuvo bueno. Y nos abrió un foro personalizado para que nosotros fuéramos ahí detallando qué queremos hacer de nuestras... Y recién está empezando a contestar, o sea que está como recién arrancando. Está bien. Igual está bueno para que ustedes me vayan diciendo los temas, porque ahí yo les puedo dar también un feedback y ordenar un poco las ideas, capaz. Bien, en mi caso yo trabajo en la industria farmacéutica y quería enfocarlo en las tareas repetitivas y la relación que tiene con las lesiones musculoesqueléticas. Bien, tareas repetitivas y trastornos musculoesqueléticos serían. Correcto. Bien, es un buen tema en la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica, en un sector específico, obviamente, porque es muy grande. ¿Vos tenés tenés acceso a esa industria o trabajas así? Sí, yo trabajo ahí y ya solicité permiso y además te enfocarías en una empresa, te enfocarías solo en una empresa, ¿no? Sí, una sola. Bien, ¿cuántos trabajadores tenés acceso? ¿Cuántos serían más o menos en esa industria? ¿Son unos cuantos? La industria es de 500 trabajadores y el área es unas 100 personas más o menos entre los dos Entonces turnos. tenés una muestra bastante significativa para poder extraer ahí, o sea, no tienen por qué ser 100, pero digo, tenés un número considerable que realizan tareas similares en esa área, ¿no? Esa es la idea. Perdón, estoy con mi hijo de 3 años, sino para hablarme encima. ¿Cómo me decías, perdón? Sí, que te realizan tareas parecidas en esa área, ¿no? Exactamente. Está, perfecto. Entonces, me parece que el tema está bien, es un tema bueno. Aparte es un tema concreto, que eso es lo que a mí me gusta también, que a veces puedan ustedes ordenarlo de forma concreta, o sea, que en ese sentido vos tenés bastante claro lo que querés abordar. Acuérdense, y esto le va para todos, que ustedes van a hacer foco en los trabajadores, por lo tanto van a tener que a indagar en la experiencia de los trabajadores respecto a estas temáticas. Recuerden eso. Ustedes, esto se lo digo para todos. Acuérdense que a veces yo las revoluciones que hago se las puedo hacer a uno, pero siempre digo comentarios que son para todos también. Traten de siempre bajar a tierra que el foco de información de ustedes, donde ustedes van a extraer gran parte del tema, va a ser concretamente el trabajador y la tarea que realiza, etc. Entonces ustedes tienen que saber que la temática que ustedes elijan tiene que lograr bajarse a tierra en ellos y que las respuestas principales a la problemática que quieren abordar estén de la mano de las entrevistas, las encuestas y las técnicas que ustedes apliquen a los trabajadores. Esto es importante porque a veces podemos tener temas que son como hasta burocráticos, o decimos yo quiero estudiar, no sé, por ejemplo, una alumna que en un grupo anterior, en el meet anterior que hice a ustedes, una estudiante que quería estudiar el tema de los vacíos legales en determinada normativa, que no me acuerdo cuál era el rubro, creo que era higiene, los vacíos legales y
en la industria, en las empresas, en las pymes, en las empresas pequeñas, ¿viste? Familiares, etcétera. Y lo que estaba bueno, y claro, que vos me lo decís así, yo le dije, mira, si vos me lo mencionás así, parece una investigación o un tema para abogacía. Encontrar, analizar o investigar vacíos legales. Pero claro, ya lo que yo le dije, vos lo que tenés que hacer es transformarlo eso en un tema concreto donde tu población que vas a estudiar, que son los trabajadores de estas pequeñas empresas, te puedan dar la respuesta. Entonces, al final lo que va a hacer es, sí, identificar los vacíos legales, pero ver cómo repercuten en la salud y seguridad del trabajo de estos trabajadores. ¿Se entiende? Yo sé que tu tema ya está concretamente establecido en un grupo de personas, pero digo para todos, porque a veces ustedes piensan en temas capaz que un poco abstractos o más generales y está bueno siempre ver a quién vamos a enfocar. En tu caso, Mariana, vos lo tenés bien claro, ya sabes quiénes son los trabajadores, ¿está? Lo que sí te voy a aconsejar también, que me parece que está bueno, que lo tengas presente, yo sé que esto es muy adelante, porque todavía estamos lejos de eso, pero vos podrías también, en un futuro, analizar, aparte de yo que sé, entrevistar, encuestar o cualquiera de esas técnicas que son las tradicionales que suelen ustedes aplicar en estas investigaciones, hacer una observación. Y acá, porque ¿qué pasa? Vos usar movimientos repetitivos, no, movimientos repetitivos no, ¿qué fue que dijiste? Sí, Sí, movimientos repetitivos. tareas repetitivas. Por lo tanto, puede ser interesante, pienso yo, aparte en base a experiencia de investigaciones previas sobre movimientos repetitivos y trastornos musculoesqueléticos, puede ser interesante que vos también hagas una especie de evaluación típica de prevención de ergonómica, por ejemplo, no sé, un REBA, ¿no? Para darte un ejemplo. Se te trancó la pantalla, Mariana. Creo. Ahí va, Trabajo mucho con un médico laboral. Claro, hay diferentes técnicas. Yo, la verdad, tipo, como dije, no soy prevencionista, sí, conozco el REBA y sé que hay otras más. Sí. Pero lo que estaría bueno, capaz que es, se me ocurre que puede ser interesante analizar, por ejemplo, desde el punto de vista observacional, con estas metodologías observacionales como el REBA o lo que sea, y luego también comparar los resultados de la observación o de los niveles que te dan las técnicas de evaluación de riesgo con lo que te dicen ellos de su experiencia vital. ¿Me explico? Porque no es lo mismo que te dé un riesgo tal, un REBA, a que ver qué dicen ellos sobre cómo viven eso. Capaz que hay muchos que ni siquiera identifican que tengan un problema, mientras que vos después vas y evaluás en un REBA y ves que efectivamente lo hay. Entonces está bueno ver esas veces ese contraste entre el discurso de la persona y la evaluación observacional, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, bueno, está bueno. O sea, hacer como un contraste de lo que sean las técnicas. Un contraste de técnicas. Con observación, bien. Claro. Bien. Eso. No sé si tenés alguna otra duda, Mariana, sobre el... No, a mí o sea, lo enfoqué para ese lado, después con la devolución también de Mercedes, de ver bien hacia dónde lo llevo, pero inicialmente iría por ahí, por ese camino. Bárbaro. Está. Ahora sí, Carolina, vos que habías... Gracias. No, por favor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Yo tengo como, es un mismo tema, pero en dos ámbitos. Ay, perdón, un segundito. Sí. Lo que yo quería abordar es la cultura preventiva y tengo como dos ámbitos, uno que sería el supermercado, que es donde trabajo actualmente, y después tengo el otro que sería en un packing citrícola, que también tengo posibilidad de... pero el tema ¿cuál sería? ¿El mismo que la compañera, dijiste? ¿O cultura preventiva. Cultura preventiva, ahí va. Que es evaluar cultura preventiva en determinados rubros. Claro, o puede ser en el ámbito del supermercado, o también ya sea o el packing citrícola o lo que son las quintas. En el tema del supermercado, lo que a mí me interesa es porque me parece que no se le da la importancia, los trabajadores no le dan la importancia a lo que es la seguridad. Entonces, por eso yo conozco muchos compañeros que tienen problemas de la columna, pero eso es justamente porque no tienen la cultura de cuidarse en el día a día. Entonces, claro, después del tiempo, después de los años... Claro. La evaluación de la cultura preventiva la vas a hacer en los trabajadores, concretamente. Sí. Bien, lo interesante que estaba pensando es que vos tenés dos rubros, dijiste. Sí, no sé por cuál tirarme. Bien. ¿Y comparativamente agarrar los dos rubros es demasiado? No sé si eso es viable. No, a ver, todo es viable dependiendo de que vos quieras hacerlo, ¿entendés? También, o sea, también va por ese lado.
Si vos Y tenés nada dos que ver uno rubros, con el otro podés igual, ¿no? evaluar, esto es lo que se me ocurría, vos podrías llegar a Sí. evaluar la cultura preventiva en dos rubros distintos y comparar cómo son. Ah, ¿Me explico? Para bueno, ver qué sí. cosas se aplican, por ejemplo, en un sector y qué cosas se aplican en el otro, y si ambos tienen están en las mismas características, o si capaz que en algún rubro tienen una cultura preventiva mucho mayor, mucho más desarrollada, mientras que en el otro parecería que no. A ver, dices, digo rubro, pero en realidad rubro es mucho más amplio. Vas a agarrar dos empresas nomás de un. O sea, no hay que decir que Sí. si vos agarrás una metalúrgica y no tienen cultura preventiva, no quiere decir que en todas las metalúrgicas de No, Montevideo por de supuesto. Uruguay sean Sí. iguales, ¿estamos de acuerdo? Pero digo, por lo menos para tener un chequeo de dos, porque me parece interesante que podrías chequear lo de la cultura preventiva viendo dos realidades bastante distintas. Totalmente distintas. Ah, ¿Entendés? está bueno eso, sí. Siempre y cuando puedas acceder a ambas empresas y puedas observar, investigar a los trabajadores de ambas empresas, ¿no? Ahí construís una muestra media que de repartida, media tratando de que sea homogénea en algunas características, pero obviamente van a ser distintos porque son diferentes rubros, pero y ahí después puedes comparar, ¿está? Bien, está buena la idea. Le voy a plantear eso entonces Planteale esa idea. a la profesora de práctica proyecto, sí. A ver qué tal. Si no es tan amplio como para Sí, abarcar hay que así las ver, dos ella cosas. capaz que hay que ver si te dice que es muy amplio o no. Yo les digo ideas Claro. que parece que pueden ser interesantes y después ustedes van viendo de si cuaja o no. ¿Está? Bien, bien. Bárbaro. Bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Quién ¿Puedo quiere presentar ahora? mi trabajo? Sí, dale, Mariana. María María, José. perdón, dije María Mariana José. antes. Bueno, mi idea es, o sea, y el título del trabajo que ya se lo presenté a Mercedes hoy, es responsabilidad del empleador en el lavado de la ropa de trabajo. 2 puntos, el caso del decreto 406/88. Yo trabajo en el Ministerio de Salud Pública y me he encontrado con la situación de que, o sea, que encontramos así en el equipo que en el decreto como que no está muy claro, no especifica, por un lado dice que todos los empleadores tienen la obligación de lavar y entregar en condiciones la ropa de trabajo, pero esto no se cumple y tampoco los organismos contralores como el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública lo hacen cumplir a menos que sean riesgos biológicos o riesgos químicos. Y bueno, y mi idea era un poco entrevistar empresas en general, donde se dan diferentes exposiciones a diferentes tipos de riesgos y ver qué hacen las empresas, si cumplen o no con esa normativa, y a su vez cruzar con datos de referentes como autoridades del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Vos podés, colegas. Vos, espera. Vamos por partes. ¿Vos podés Sí. acceder a autoridades de salud pública y eso? Como para Eso poder... eso sí, a lo que más me tengo miedo es de conseguir X cantidad de empresas, porque claro, o sea, yo tengo que mandar una nota que se autorice a darme información, eso es lo que yo tengo más miedo, de no conseguir en tiempo y forma la información de las empresas. Claro, No sé. de lo que hacen las empresas. Eso. Bien. ¿Y a quiénes investigarías en cada empresa? ¿A los mandos elevados, a los altos mandos? No, a quien ellos designen, digo, y es más, si me fuera con el técnico prevencionista, mejor, y si no con un jefe de recursos humanos, con gerente, o sea, en eso no habría problema, quien pueda brindarme información, porque en sí sería un cuestionario bastante simple, yo todavía ni siquiera lo imaginé, digo, cómo lo voy a construir, pero no son tantos datos los que yo necesito, son pocos, son 3 o 4 preguntas, a menos que ustedes me digan ampliarlo por este lado, Sí, pero... es que eso es lo que eso es lo que hay que ver, porque el asunto, ¿sabes cuál es? Sí. El asunto que la investigación tiene que tener una amplitud también que te permita sacarle jugo y hacer una tesis alrededor de eso, y que no sea solamente un conjunto de poquitos datos y nos vemos. ¿Me explico? Claro. ¿Cumple Sí. o no cumple? Chau, hasta luego. ¿Entendés? No. Tiene que haber algo más en ese desarrollo, algo más tiene que poder sacarse de eso. ¿Me explico? Sería como se podría sacar mucho más jugo si se pudiera analizar esa posible problemática
Sí. desde la perspectiva de los trabajadores también. Bueno, puede ser. Sí, ahora mientras hablabas pensé No también solamente saber si hay o no entrevistar hay a los trabajadores, o sea, Claro, no solamente si, eh, porque ¿qué y, pasa? y después Porque ver dónde la lavan la ropa, y si la lavan, por ejemplo, junto con la ropa de la familia o la lavan aparte, ahí va si por andan ese en la lado, calle con la porque ropa, ese tipo de preguntas a para un mí, trabajador. para mí podrías, por un lado, reducir el universo de las empresas, de no agarrar un montón de empresas, sino agarrar pocas, o una o Sí, dos, me y, facilita un montón. y sí, y en vez de Ah, tratar de decir, bueno, las empresas cumplen con, es analizar esta problemática dentro de las empresas y ver cómo se desarrolla. Y ahí puedes hacer una comparativa entre lo que te plantean los mandos medios o mandos altos sobre lo que hace la empresa y después qué es lo que plantean los diferentes trabajadores sobre el tema del lavado de los lavados de los uniformes y lo que sea. Y ahí puedes encontrar si hay concordancia en lo que ellos afirman, tanto los mandos altos o medios o lo que sea, es decir, los que supuestamente dicen cómo funciona la empresa y lo que viven los trabajadores, y hacer una comparativa entre eso. ¿Me explico? ah, Y no centrarte, porque ¿qué pasa? Si vos me decís, quiero chequear que se cumpla esto en las empresas, parecería que fueras un organismo de contralor, que como una intendencia que va a chequear eso. Y en realidad ese no es el rol de la investigación que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que tratar de hacer algo concreto, ¿tá? Y enfocado en los sujetos y en el trabajador y en la problemática, ¿tá? Y para mí puede ser más interesante que vos agarres una empresa o dos empresas, por ejemplo, y tengas, como te digo, una evaluación del tema de la temática que te interesa sobre el lavado y eso, y ver qué es lo que te argumentan los empresarios, los dueños o los cargos o lo que sea sobre esa temática y qué te lo argumentan, o el prevencionista o lo que sea, y qué te argumentan los trabajadores respecto a esa temática. Y ahí vas a poder analizar la problemática desde la perspectiva de los trabajadores, como decís vos, dónde lo lavan, si lo lavan en la empresa o no, si lo tienen que lavar en la casa, qué piensan de eso, cómo les afecta, Y ahí vas a sacar mucho más información, me parece, y vas a tocar de alguna manera el tema que vos querés, que es el tema de la problemática de, bueno, del no lavado de los uniformes por parte de las empresas, o sí, porque ojo, la gracia también de esta investigación para mí es que veas la temática y veas, porque capaz que puedes agarrar una empresa que justo sí lo hace. Y trabajadores te afirman que sí, el empresario les lava la ropa, los uniformes. El empresario me sí, refiero a manda a lavar los uniformes, a eso me refiero. sí. No sé si lo lava el empresario. Pero, ¿se entiende? Y creo que puede ir más por ahí. Porque ¿Pero te el otro parece tengo, lo otro viable es, esta pregunta y esto, te parece bien o decís, no, mirá, no, tratá de buscar otro tema a mí o me otra? parece que el tema es innovador, es distinto, eso es lo que yo quiero valorar y que quiero ver si se puede sacar algo de eso. Pero lo Ah, que sí me parecía complejo es, primero, solamente identificar las empresas que cumplen, como decías vos, porque eso genera como una idea de como si fueras un organismo que va a chequear cosas y no tenés esa sí. potestad. Y segundo, No, el hecho la de que idea tomaras era, muchas o empresas. sea, mi hipótesis es que no cumplen, pero tampoco el decreto está tan claro como para decirle ustedes tienen que cumplir. O sea, eso era un poco lo que yo quería llegar a corroborar, o sea, a comprobar, o sea, de que Bueno, no, pero de que realmente hay como un vacío legal, o sea, en cuanto a la exigencia o no, porque ni siquiera nosotros como organismo contralor nos queda claro a veces en algunos sí, rubros si tenemos que exigirlo o no lavado de ropa por parte de la empresa. claro, hay que ¿Me ver entendés? ahí después capaz que a Mercedes se le puede ocurrir más bien por cómo lo podemos Está. terminar de articular, pero para mí, como te digo, cosas que yo considero que serían complejas. Bárbaro. Una, solamente enfocarse en si se cumple o no se cumple y eso porque es como me parece que es información como Medio fácil. muy plana y que no le da para sacar mucho jugo para una investigación. Y lo Claro. segundo es agarrar muchas empresas, que me parece que es complejo, es engorroso, te Sí. van a rebotar un montón, te vas a frustrar un montón, porque contra más empresas agarrás, más se te complejiza la tarea. Por lo Sí. tanto, yo lo que Sí, haría eso es lo reducirlo pensé. a una o dos empresas y Está. reducir y enfocarme en ese tema pero desde la perspectiva de la problemática dentro de la misma empresa Sí. o problemática o no para los trabajadores. O sea, cómo viven Sí. esa situación los trabajadores y qué puedes sacar de eso. Porque capaz que puedes sacar que efectivamente parecería que hay una necesidad de
especificar este proceso o no, porque vos decís que hay un vacío, pero eso, como te digo, capaz que después a Mercedes se le ocurre bien cómo terminar de organizarlo, pero para mí esas son las dicas que te estoy diciendo. Lo otro es, yo soy licenciada en enfermería también y trabajo en hospitales. O sea, lo otro es también que se ve es que los servicios de salud lavan la ropa de trabajo a determinados servicios, no a todos los enfermeros. Claro. O sea, a los servicios de áreas cerradas sí, a los otros no, digo. Y bueno, y realmente hay una exposición Bueno, no con ahí la misma. podés, Eso también podría enfocarlo para ahí ese lado, o sea, y ver por qué y cómo podrías perciben enfocarlo para los el que no lado le de la lavan. enfermería. Podrías Eso enfocarlo para también el se lado podría hacer, o sea, sí, algo de eso. podrías Cambia enfocarlo para el lado de la bastante lo enfermería. mío, lo que había pensado, pero podría ser por ese lado también. Mirá, podrías enfocarlo para el lado de la enfermería. Mm. Lo que sí te voy a recomendar, esto va para todos, es que cuando agarren temáticas o rubros en los cuales ustedes trabajan y están familiarizados, sean mucho más vigilantes en la objetividad que hacen, ¿tá? Es decir, contra más conoces el lugar que vos vas a estudiar y más conoces ese rubro y más familiarizado estás, más objetivo tenés que intentar ser. Traten de despojarse de cualquier creencia previa que tengan sobre esa realidad y analícenla de forma neutral. No vayan con preconceptos sabidos de que, yo trabajo hace años en este rubro y sé que es así. Porque, ¿qué pasa? Si no, ¿para qué carajo estudiás? Esa es la pregunta que siempre digo. Si vos ya sabés todo de cómo funciona eso, ¿para qué carajo lo vas a estudiar? O sea, ustedes lo van a estudiar porque hay un interrogante que ustedes tienen o algo que quieren saber y que quieren conocer. Entonces, si es en un rubro que ustedes conocen, más neutrales tienen que ser y más de por fuera lo tienen que hacer, como si no conocieran nada del tema. ¿Está? Esa es la idea. ¿Se entendió, María José? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Perfecto. ¿Quién más ahora quiere? Muchachos. Ahí va, a Lourdes levantó la mano. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Bien, bueno, yo lo que le había planteado a Mercedes, que todavía tampoco tuve devolución, fue las tareas en ambientes fríos y su relación con las lesiones musculoesqueléticas. Muy bien, está bien. Me parece un tema posible, interesante. Sí, tengo la oportunidad de hacer el muestreo, se podría decir, en una planta de feteados de fiambre. Bien, tienen frigorífico, tienen partes frías. Es todo el proceso y Sí. el trabajador está expuesto durante toda su jornada También, laboral claro. en un ambiente de entre 3 y 6 grados todo el tiempo. Bien. No es de los más fríos, pero sí es frío. En este caso tenés tipo lo mismo que le dije hoy a Mariana, creo que fue, que vos podés también evaluar, además de la experiencia vívida de los trabajadores sobre esa situación y lo que padecen, podés hacer evaluaciones centradas en también, o sea, no evaluaciones, perdón. A diferencia en realidad de Mariana, no tenés por qué hacer una evaluación de riesgo, porque no tiene sentido. Lo que sí podrías evaluar, para mí, es hacer además de las entrevistas, hacer una técnica observacional, que eso sí es como Mariana, pero Mariana yo le había dicho una técnica ya existente, tipo un REBA. Pero en el caso tuyo, capaz que podrías ir con una observación un poco más abierta para mirar, ¿tá?, cómo se desempeñan en el trabajo frente a esos fríos y qué cosas puedes observar de esa situación. Yo siempre que tengan acceso, viste, a la realidad concreta, está bueno que a veces, además de las técnicas como discursivas, uno a veces pueda observar, por ejemplo, cómo se desempeñan las tareas. No sé, me parece Bien. a mí. Bien, sí. Habías dicho la exposición a frío y la otra variable, ¿cuál era? No, y las lesiones la relación que tienen con las lesiones musculoesqueléticas. Musculoesqueléticas, bien. Sí. La observación en realidad está bueno para chequear el tema de no sé, de cómo, por ejemplo, podrías observar cómo es la tarea, qué tipo de abrigo tienen durante toda la jornada, cómo están ellos, cómo se protegen de ese frío. ¿Me explico? Sí. Cosas por el estilo que te pueden también dar una panorama, además de lo que ellos te mencionan, te puede dar un panorama de cómo efectivamente realizan esta tarea. Porque capaz que están tan acostumbrados que se abrigan poquito y bueno, y ahí o lo ves vos que se abrigan poco, que usan, y que cuando querés ver, capaz que después podés analizar eso también como un elemento que afecta, que lo observaste directamente y que no solamente te lo contaron ellos. Bien. ¿Está? Está perfecto. Pero me parece que está bastante claro tu trabajo.
Bien, sí, la empresa a la que estoy apuntando tiene 70 trabajadores. Yo creo que Bien, sí, es una muestra significativa. está bien, perfecto. ¿Está? Bien. Acuérdate que son los trabajadores que trabajan expuestos a frío. Sí, sí, es toda la planta porque es todo el proceso que ¿Está? están expuestos al Perfecto. frío, o sea que serían todos. Bárbaro. Buenísimo, Luis. Dale, bárbaro, gracias. De nada. ¿Quién quiere ahora presentar? Ahí va, Walter levantó la mano. A ver, no se te escucha nada, Walter, dale un poquito más. Está muy bajo, no se te escucha. A ver con los auriculares. No. ¿Ustedes lo escuchan, chiquines? No. No, no. No se escucha, no. Está como, no sé, como que no estuviera conectado del todo el micrófono. Sigue entrando gente, yo no sé. Ahí va. Walter está escribiendo acá. Déjame leer qué dice. Estrés laboral en docentes en centros de contexto, en centros educativos de contexto crítico. Bien. Se enfocaba en riesgo psicosocial. Bien. El tema no está mal. Lo que sí te voy a anticipar es que Mercedes, no sé si te lo va a permitir por un tema de que está absolutamente abordado esto. Ha habido infinidad de investigaciones sobre riesgos psicosociales a lo largo de estos años. Mercedes hemos tenido un montón y hemos tenido varias en docentes. Por eso el tema a mí siempre me parece interesante y es un tema, así como me lo planteas, es un tema perfectamente abordable. ¿Tá? Pero hay que ver si yo, de mi parte, dale para adelante. El tema es que hay que ver si Mercedes te da el ok por un tema que ella está como un poco patilluda con las investigaciones sobre temas psicosociales. La conozco y sé que ella ha tenido tantas que como que a veces trata de alentarlos a que no teman ese tema. Pero tampoco es que sea algo malo. Lo que sí me parece que está bueno, que puede llegar a ser un poquito distinto, porque no recuerdo si tuve una investigación de esas, es el tema de los centros educativos de contexto crítico. ¿Tá? Sé que ha habido en docentes de diferentes instituciones, estrés o burnout en docentes mismo de la escuela prevencionista, me acuerdo que hubo una. Hubo algunas cuantas en docentes, hubo varias en enfermería, en medicina, en montones de rubros. Pero el tema del contexto crítico no recuerdo si tuvimos alguna investigación en centro educativo de contexto crítico que pueden plantear por lo menos una población bastante vulnerable. Eh, en síntesis, Walter, me parece un tema que está bien, en el sentido de que está bien planteado. Lo que tenemos que esperar es que, a ver qué te dice Mercedes respecto a si considera que está para darle al tema o si es preferible cambiarlo y hacer algo un poco más innovador. ¿Está? A mí, como te digo, siempre me van a gustar los temas psicosociales, porque soy sociólogo, o sea, y estoy estudiando psicología, así que siempre los temas psicosociales me copan, pero no voy a negar que es verdad que hemos tenido un montón, porque es un tema que fue muy auge en un momento, con burnout, con moving, acoso, de todo eso hemos tenido un montón, estrés también, pero hay que verlo, obviamente acá puedes articular diferentes técnicas, desde técnicas, como te digo, entrevistas, encuestas, hasta algunas técnicas que pueden ser de origen psicológico, tipo Vistas 21 y cosas por el estilo. ¿Tá? Si aceptan la directora, puede ser el guía externo, la directora de la institución educativa. em, la directora va a ser la que te permita acceder a todas las cosas. No sé si guía externo, porque no te puede pautar nada la directora. O sea, ¿a qué voy con esto? La directora de una escuela, Ulises, generalmente los guías externos, Ulises, son personas muy idóneas en la temática. No creo que una directora sea experta en estrés laboral. ¿Me explico? Que sea experta en el área de conocimiento sobre estrés laboral. Yo diría que un experto debería ser, por ejemplo, un psicólogo laboral. ¿Se entiende? Aparte, no solamente eso,
El guía experto tiene que ser un idóneo en la temática y también, de ser posible, que tenga algún mínimo conocimiento sobre investigación académica, científica. ¿Me explico? Y yo no sé si las maestras de magisterio tienen tipo, hacen una tesis o algo por el estilo. Creo que no. Sé que un psicólogo laboral sí. Un psicólogo hace una tesis. Entonces, eso te sirve porque si bien puedes saber sobre estrés, un psicólogo laboral también tiene idea de cómo es un proceso de investigación. Entonces, eso es importante, ¿tá? Pero obviamente la directora es la que te va a tener que facilitar el acceso a la institución. ¿Tá? Busco por ahí entonces, el que tengo en vista es el liceo. ¿Tá? Perfecto. ¿Tá? Sí. Liceo de contexto crítico. ¿Tá? Dije magisterio, bueno, capaz que tal, no sé, es verdad, el liceo. Pero en el liceo también son gente de IPA. ¿Tá? Salvo que sea UTU. UTU puede llegar a ser un profesional universitario. Pero viste que en el liceo generalmente, para que sean docentes de liceo, tienen que ser generalmente de IPA. No, en los liceos no es como no es como en UTU. En UTU vos puedes ser profesor de institución educativa del mismo del liceo y ser... creo que puede ser docente de UTU de nivel liceal y creo que también ser universitario. En terciario ni hablar. Eso somos todos, la mayoría, o de las áreas que ustedes están haciendo terciarias, como prevención, o de áreas universitarias. Pero el liceo seguramente sea de IPA. Pero me parece que el tema puede estar bueno. Hay que esperar a ver si me hace a la Val. ¿Está? Bueno, Vanessa, levanto la mano. Vanessa, ¿estás entre nosotros? Ya estoy medio cansado, Ulises. Espero que me dé para todos. No sé, Vanessa, levantó la mano. Bueno, Vanessa a la 1, Vanessa a las 2. Si no, se lo vendemos a Lucía. Lucía. Hola, buenas. ¿Se escucha bien? Sí. Yo le pregunté a Mercedes por el tema, no sé si hoy me contestó o no lo vi, pero bueno, el planteamiento era riesgos biológicos, sus consecuencias, o sea, accidentes y enfermedades profesionales, en el destacamento de bomberos de La Paloma y de Rocha, relacionadas los riesgos biológicos, las consecuencias con el incumplimiento de normativa. Bien, perfecto. Entonces, pues lo que vas a hacer es un análisis de los riesgos biológicos en bomberos, Sí. enfocado siempre desde la perspectiva de los trabajadores, ¿no? Sí. Sí. Digo enfocado desde la perspectiva de los trabajadores por un tema de que no vas a ir a analizar un MESERI, ¿me explico? No vas a hacer una evaluación de riesgo de ese estilo. O sea, capaz que la llegas a hacer, no tengo idea. Creo que es MESERI el de riesgo de incendio, ¿no? Sí. Creo que sí. Bien. No, que a lo que voy es que no se trata de hacer una evaluación de riesgo tradicional. Me explico tu caso. Vos lo que tenés que hacer es decir, bueno, quiero analizar cuáles son los riesgos biológicos a los que se enfrentan los bomberos y cómo lo enfrentan, o cómo lo viven, o cómo les afecta, o todas estas cuestiones. ¿Está? Eso sería el plan. Me parece que está bueno. Hemos tenido investigaciones con Mercedes, si no me equivoco, Mercedes seguramente te va a decir que se va a acordar de esto, pero tuvimos investigaciones con bomberos, con Mercedes en algunas oportunidades. No recuerdo si tuvimos de riesgos biológicos, dijiste vos, ¿no? Sí, ella no me dijo nada. Me dijo que el riesgo biológico le gustaba. Yo he tenido un par de investigaciones en la escuela profesionalista sobre bomberos, pero creo que algunos eran sobre riesgos físicos, y otros eran sobre equipamiento o sobre cosas por el estilo, algo así. No fue sobre riesgos biológicos, creo. Así que en ese sentido me parece que puede ser bastante innovador. Pero sí me recuerdo que tuve un par de investigaciones en bomberos, eso sí. Bien, mi idea era centrarme en los más frecuentes que tienen ellos, ver qué consecuencias tienen esos riesgos de accidente o enfermedad. Bien. Y si eso está relacionado, esas consecuencias, con el incumplimiento de la normativa. Bien. Perfecto. ¿Está? Perfecto. Ahí me parece bárbaro. Ya está bueno porque ya lo tenés planeado qué ejes vas a tocar. Porque viste que riesgo biológico puede ser extremadamente amplio la temática, ¿no? Entonces está bueno decir, bueno, me quiero fijar en determinados ejes concretos porque si no como que se hace muy grande todo. ¿Está? Porque mi variable independiente sería el riesgo biológico, ¿no? ¿Es así? Mi variable independiente sería el riesgo biológico y la variable dependiente sería la salud de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Ahí va, la salud. La salud de los trabajadores, eso, sí. Bien. Y luego, como orientador externo, había pensado, bueno, la persona con la que contacté de bomberos, que es bombero y bueno, es de los que ha tenido más capacitación en riesgo biológico.
o si no, un colega prevencionista que es biólogo, pero bueno, que Bueno, eso trabaja puede como también. prevencionista. No sé, eso ya sería con Mercedes. Eso puede ser. Puede ser. A ver, en tu caso, claro, no está acostumbrado a la investigación, pero sí puede tener mucho conocimiento el bombero, me refiero al bombero, en lo que son los riesgos asociados al sector, ¿no? Sí, Esa es la sí, idea. sí. Ujú. O sea, por la parte académica sería el colega porque es biólogo, ha hecho Sí, maestría, o claro, sea, desde el punto de vista de por esa conocimiento por parte, biológico, sí. sí, sin duda que tenés que tener a alguien que Mm, sepa más sobre sobre el tema. Por lo mismo que le dije hoy a Walter, si vas a hablar de estrés, tenés que tener una persona que sepa más idónea sobre el conocimiento práctico teórico de eso. Pero sí, es verdad que desde el punto de vista experiencial, sí. el bombero tiene también ese conocimiento. Que ojo, Mm, lo mismo que le decía a Walter, la directora o lo que sea puede ser una fuente muy interesante de información, pero yo lo podría agregar, ¿sabes a qué? Por ejemplo, ahora hablando también a lo de que decía Walter y te sirve a vos, Lucía, sí. puedo incorporar, por ejemplo, capaz que al bombero y a la Ujú, directora la sí. pueden incorporar como entrevista a experto, porque ustedes pueden Ajá. entrevistar a expertos. Cuando se dice Bien. entrevista a experto no quiere decir que sea un experto académico necesariamente, sino un experto en el área. Y ahí sí, Sí. capaz que una directora o el jefe de destacamento de bombero puede tener una persona muy idónea en conocimiento. Pero capaz que Ujú, como guía externo que les guíe el trabajo, preferible sea gente académica, que sepa bien. sobre las áreas académicas, en el caso de tuyo, riesgos biológicos, en el caso de Ujú, Walter, riesgos psicosociales. ¿Me explico? sí, sí, sí. Como guías Entiendo. eso. Como expertos, entrevista a experto, porque es un tipo de entrevista. La entrevista a experto es la entrevista que vos le haces a una persona como muy idónea en la temática o en lo que vos querés saber. Y que te pueda dar un Claro. panorama como más general. ¿Está? Que ojo, también Sí, una entrevista a experto puede ser a un psicólogo laboral o a un biólogo, por ejemplo. ¿Está? También sí, puede ser así. Pero yo haría sí. eso. ¿Está? Bueno, muy bien, gracias entonces. No, de nada. Vanessa, ahora sí. Profe, ¿me escucha? Sí, escucho. Bien. Profe, mi pregunta sería, es más tipo a la parte de la diversidad cultural y seguridad laboral. Se va en Dale cómo despacio de Vanessa porque fuiste como una bala y no te escuché nada. Perdón, profe. Le pongo la pregunta, ¿cómo influye la diferencia cultural en la comunicación de los riesgos y el cumplimiento de las normas de seguridad? La diferencia cultural Sí, en la en, comunicación de riesgo y el cumplimiento de las normas. Dentro de ¿diferencia la cultural te construcción. referís a personas de diferentes culturas, por ejemplo? Exacto. Lo que pasa, por ejemplo, me quise enfocar porque yo trabajo en la construcción en Maldonado y tenemos la mayoría del personal que tenemos es extranjero. Entonces quería Claro. ver de cuál es la diferencia, porque te das cuenta en las charlas y todo que no es lo mismo de la forma del habla, de la cultura, de cómo perciben el riesgo. Eso, más enfocado a ese tema. Bueno, es muy interesante desde el punto de vista de innovaciones muy nuevos, así nunca lo había, es un tema que nunca habían tocado ningún estudiante que yo sepa en todos estos años, algo vinculado a la cultura propiamente del sujeto. Hay que tener cuidado con el tema de, claro, hay que ver cómo lo definimos bien, porque hay que usar, siempre en las tesis hay que usar palabras adecuadas. Digo porque a veces hay que ver cómo analizamos el tema de la cultura, ¿viste? Capaz que en vez de la cultura podemos analizar tipo no sé, la cultura de origen o algo, alguna palabra que nos indique. Porque claro, la palabra cultura, yo soy sociólogo, entonces la palabra cultura es muy amplia, Ulises, tiene tipo muchas observaciones y muchas cosas. Entonces hay que definir bien qué vamos a entender por cultura, qué vamos a entender, ¿se entiende? Sí, algo así me corrigió también Mercedes cuando coloqué eso, me puso en qué ámbito quería, si en el hábito, si en el idioma, en qué parte me quería centrar de Claro, la cultura. exacto, porque hay muchos elementos en las prácticas, en el idioma, claro, en las prácticas laborales, en las prácticas de seguridad, capaz que te puedes enfocar en cómo eran las prácticas de seguridad en el país de origen y cómo son las que tienen que hacer ahora acá. Entonces, esas cuestiones hay que identificarlas bien, ¿tá? Porque como te digo, la palabra cultura, no sé, tipo, imagínate, puede ser como nosotros somos mate, ¿entendés? O como nos gusta el fútbol. Hay cosas que no tienen nada que ver capaz que con el ámbito que vos concretamente querés analizar. Vos capaz que querés fijarte, bueno, temas comunicacionales, o temas de prácticas laborales, o temas de seguridad laboral. Entonces vos tenés que Yo, poner el ojo en un lugar concreto, de la cultura, por así decirlo. ¿Está? yo por ahí, profe, no sé, yo lo quería enfocar más bien en la parte de la comunicación, del riesgo y el cumplimiento de alguna norma de seguridad, porque en sí es como me decís Claro, vos, o sea, cuando digo cultura tengo muchas cosas. claro. Sí, sí.
Bueno, para mí sí, tenés que, como te digo, ahora la tarea es tratar de focalizarlo en una parte, como decís vos ahí, para que no Está. sea tan amplio y tan abarcativo, porque como te digo, cultura es muy amplio. Entonces está bueno determinarlo como diciendo, bueno, queremos analizar, tenemos una población extranjera en ese rubro, queremos analizar, bueno, temas comunicacionales no sé, de prácticas seguras o cosas por el estilo y cómo se procesan y qué dificultades puede tener en comparación, no sé, algo de eso. Y para mí puede ser muy interesante aplicar técnicas también cualitativas. Además de las Está. cualitativas, como por ejemplo entrevistas abiertas. ¿Por qué? Porque si vos analizar elementos vinculados a la práctica cultural, es muy interesante que las personas te cuenten un poco sus experiencias, Profe, ¿no? esa era mi idea, porque también se puede ser mixto, ¿no? Sí, Los dos. obvio. La mayoría de las investigaciones ustedes van a ser mixtas, pero digo, para mí el foco, bastante foco pueden hacer en la parte cualitativa en tu caso, porque vos tocas temas asociados a lo experiencial de la cultura, de que lo que bien trae uno, y a veces reducirlo solamente capaz que algunas encuestas muy concretas puedes hacer que te quedes un poco escaso de información. Está bueno complementar, si tenés esas encuestas, con buenas preguntas abiertas que la persona te pueda contar cosas, porque ahí capaz que vas a entender mucho más como decís vos, sus patrones de comportamiento que traen desde su país de origen y cómo se adaptan a la realidad de acá. Está, perfecto, profe. O Yo podés hacer justo, una investigación sobre adaptabilidad, ¿viste? Tipo a las prácticas ¿me explico? Algo vinculado a la adaptabilidad, es decir, cómo se adaptan a ciertas prácticas de seguridad laboral o de, no sé, tipo de Uruguay, personas que provienen de otros países. También puede ir por ese lado. bien, yo también lo planteaba eso porque justo en una obra donde trabajo, hay solamente ahí en la misma obra son 30 paraguayos, entonces tengo todo el acceso de poder en la asamblea y todo, poder hablar con ellos, o sea, tengo bastante acceso a ellos, entonces por eso me llamó la atención. Entonces usted dice que tengo que volver a reformular, como quien dice, la pregunta, ¿no? O sea, que abarque todos esos aspectos. No, todos no. Te tiré varias para ver cuál te interesa más. Yo te diría que seas más concreta, que abarques uno o dos nomás Está, en tu pregunta está, para nada. No, no que toques todo, porque como te digo, en investigación muchas veces que mucho abarca, poco aprieta. O sea, no podés está. agarrar y hacer todo porque al final te vuelves loco. La idea es que agarres uno o dos temas de eso, de esas cosas que te interesan, Para dos ejes, enfocarme. uno o dos ejes, o un eje y ya está. Y en eso nos vamos a focalizar. ¿Tá? Está, Que ojo que perfecto. esos ejes después, cuando lo transformemos en una encuesta, en una entrevista, lo que sea, van a tener muchas preguntas para poder consultar y abarcar todo ese eje. No es que el eje sea una cosa tan concreta que no me da para saber nada, no. Va a tener muchas cosas ese eje. Pero digo, está bueno ser concreto porque se puede ir para muchos lados, para muchas ramificaciones. ¿Está? Perfecto. Entendido, profe. Perfecto. ¿Quiénes me Gracias. quedan, Ulises? Yo estoy agotado. ¿Quiénes quedan que quieran compartir su problema de investigación? ¿Nadie más? ¿Quiénes? Si no, o sea, bueno, si no quieren ahora, lo pueden compartir en la próxima clase, tampoco hay problema. De hecho, están esperando respuestas de Mercedes todavía. Pero si no hay más dudas, pues yo lo dejo por acá. No sé. Rodrigo, yo tengo, pero no de con el tema en sí, con lo de las normas APAS, ¿vos vas a dar algo más o solo con lo que nos dio Mercedes ya? Yo tenía pensado en una clase de normas APA, pero tampoco quiero que llueva sobre mojado. Capaz que si ya ustedes ya tienen idea, lo que puedo hacer es una clasecita muy rápida y de última vamos viendo si ustedes lo que yo les voy mostrando lo tienen así como tal cual o no. Porque es muy importante que ustedes aprendan las normas APA porque ustedes van a estar todo el tiempo citando, parafraseando y haciendo bibliografía. O sea que tienen que manejarla como, o sea, tranquilos, que eso es práctica, es como tocar la guitarra, ¿entendés? No, te pueden decir, mira, para tocar la guitarra tenés que tocar estos trastes, ¿está? Pero si vos no los tocas nunca, no vas a saber cómo tocar. ¿Me explico? Es lo mismo. En las normas APA te puedo mostrar unos dibujos, unas cosas, explicártelo todo hermoso, vos decís, ya entendí cómo citar, pero cuando aprendes a citar es cuando empezás a hacerlo vos. Al principio vas a parecer tipo un lerdo, ¿viste? Ahí, tipo, ¿cómo era esto? Y tengo que fijarme. Y después que ya citas una o dos veces, tipo, mirando los apuntes que había sacado de Mercedes o Rodrigo, después de eso ya después citas siempre de corrido, pues ya sabes. Es como una cosa que se ejercita a lo largo de la tesis. Y cuando terminas la tesis, no te digo, te lo juro, cuando termina la tesis, ustedes nunca más en la perra vida se olvidan de cómo citar o parafrasear. ¿Tá? O hacer una bibliografía. Lo que sí les puede pasar, que a veces pasa lamentablemente, es que las normas APA se actualicen y cambien un poco el formato.
pero nunca más se olvidan de en qué consiste citar o parafrasear. Es una cosa que te queda grabado a fuego porque lo haces tantas veces, lamentablemente, en una investigación, tantas veces que después te soñás con las normas APA. ¿Está? Bien. No, yo solo digo, para ver si... Las próximas clases, lo que yo tenía pensado es, bueno, si ya tienen los problemas definidos, mejor, pero empezar a charlar un poquito sobre lo que son los objetivos y las hipótesis, ¿está? Que es algo que viene un poco después todavía, porque todavía tenemos que tener problemas de investigación, pero empezar a conversar un poco sobre eso, objetivos, hipótesis, capaz que un poquito por arriba el marco teórico, que es algo que se va a venir bastante, son las primeras partes, por así decirlo, de la investigación, aparte de la definición del problema, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, chiquines, si no hay más dudas, voy a dejarlo por acá, ¿está? Y nos reencontramos la semana que viene. Yo ya filmé este video, así que lo voy a subir por si quisieran repasar algo o por si algún compañero no se pudo conectar y quiere... Porque vieron que nosotros, si bien yo les doy feedback a cada uno, los feedbacks de cada uno como que les pueden servir a los demás. Seguro que muchas veces estaban escuchando lo que yo le decía a otro compañero y ustedes decían, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pasa mucho eso con los feedback, que si bien le contesto a uno de ustedes, les puede servir cosas a todos, ¿está? Así que nada, bueno, los veo seguramente la semana que viene, o bueno, esperemos y vamos viendo. Perdón, una cosita, Rodrigo. Sí. Solo una cosita, que en la próxima clase, como lo que nos pidió Mercedes fue la justificación, si podemos hablar un poquito de eso. ¿Justificación del problema? Sí, porque es lo que tenemos que entregar junto con la carátula y la clase que viene hablamos de justificación del problema. Te agradezco. Chiquines, por favor, háganme acordar, porque a veces me pasa que pasa una semana, tengo muchos grupos, tengo muchas cosas, y me olvido que a ustedes les tenía que hablar de justificación del problema en vez de hipótesis. Así que, por favor, Lucía, y por favor, háganme acordar, justificación del problema, yo se lo explico en la clase que viene, lo van a entender perfecto. ¿Está? ¿Sí? Está estupendo, gracias. Les mando un beso. Gracias. Cuídense, gurises. Chao. Gracias, chao.